Justo antes, la carretera federal 54 que conecta Guadalajara con Zacatecas se convirtió en caos, mientras enormes columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo desde camiones de carga en llamas. Miembros armados de cárteles bloquearon rutas clave de entrada y salida de Jalisco y estados vecinos, convirtiendo el oeste de México en un mosaico de zonas de guerra. En cuestión de horas, el gobierno emitió una alerta roja de seguridad, mientras los viajeros quedaban atrapados entre muros de fuego y retenes ilegales controlados por sicarios del CJNG ANLO, que se desarrolló durante las siguientes 24 horas. Se convirtió en una de las demostraciones más descaradas del poder de los cárteles en la historia de México, en un cierre coordinado que paralizó los principales corredores y obligó al ejército a un despliegue de combate total. Este no fue un simple ataque más de un cártel, fue el CJNG demostrando que podían doblegar a México cuando quisieran. Y mientras estamos aquí sentados el jueves 26 de febrero de 2026, el país aún vive con las repercusiones de aquellos días. Así que abróchense los cinturones, porque aquí está el desglose completo de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación secuestró infraestructura crítica y lo que revela ahora mismo sobre su aterrador nivel de control. Entremos en materia. El detonante de esta pesadilla llegó ese mismo fin de semana. En la madrugada del 22 de febrero de 2026, las fuerzas federales mexicanas lanzaron un operativo de alto riesgo en los Altos de Jalisco, cerca de Tapalpa y el área metropolitana de Guadalajara, teniendo como objetivo a Nemesio José Guerra Cervantes, el Mencho, junto con miembros de su círculo íntimo, unidades de élite del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, apoyadas por inteligencia de los Estados Unidos, atacaron varias propiedades vinculadas a la cúpula del CJNG. La redada principal terminó con la muerte de El Mencho tras un intenso tiroteo, y las autoridades rápidamente comenzaron a anunciar arrestos e incautaciones relacionadas a Lijus Yahmaus, vehículos, dinero en efectivo y equipo de comunicaciones utilizado para coordinar las operaciones del cártel. Fue la acción federal más agresiva contra el liderazgo del CJNG, y las imágenes de oficiales de pie detrás de mesas cargadas con rifles, equipo táctico y fajos de dinero buscaban proyectar fuerza, prueba de que el Estado mexicano finalmente estaba asestando un golpe decisivo contra el imperio de El Mencho. Lo que no anticiparon o subestimaron gravemente fue la rapidez y la violencia con la que el CJNG tomaría represalias. A pocas horas de confirmarse la muerte del Mencho, las redes de comunicación del cártel se iluminaron. Las aplicaciones de mensajería cifrada utilizadas por halcones, la red de vigilancia del cártel, comenzaron a inundar con alertas y coordenadas. La noticia se extendió por el territorio del CJNG como un reguero de pólvora. El gobierno había cruzado la línea y ahora era el momento de enviar un mensaje inequívoco. Los comandantes dieron órdenes a los líderes de las células en varios estados, activando un plan de contingencia que claramente había sido preparado de antemano. Esta no fue una reacción espontánea, fue una operación calculada de estilo militar diseñada para paralizar regiones enteras y humillar al gobierno federal frente al mundo. Esa tarde y la noche del 22 y 23 de febrero, el caos se apoderó de la red de carreteras de México. Hombres armados comenzaron a secuestrar camiones comerciales en la carretera federal 54 hacia Zacatecas, la carretera federal 80 hacia la costa, el corredor de Guadalajara a Colima, las rutas que conducen a Puerto Vallarta y las carreteras críticas que alimentan el puerto de Manzanillo. Estas no eran solo carreteras al azar, son las venas económicas del occidente de México que transportan de todo, desde alimentos y combustible hasta autopartes y mercancías en contenedores destinadas a la exportación. Cerrarlas significaba estrangular no solo a Jalisco, sino a las cadenas de suministro que se extienden por todo el país y hasta Estados Unidos. Y el CJNG sabía exactamente qué arterias cortar. Los testigos describieron la escena como surrealista y aterradora. Sicarios del cártel, muchos de ellos con chalecos tácticos y pasamontañas, obligaron a los camioneros a bajar de sus vehículos a punta de pistola. A algunos conductores se les ordenó que se tumbaran boca abajo en el pavimento mientras rociaban sus camiones con gasolina. A otros simplemente se les dijo que corrieran sin mirar atrás. En cuestión de minutos, enormes camiones semirremolque que transportaban carga quedaron envueltos en llamas, creando muros de fuego infranqueables y metal retorcido en docenas de lugares
simultáneamente. La coordinación fue de nivel militar, no se trató de violencia aleatoria. Fue un ataque sincronizado contra la infraestructura de México. Imagina que eres un camionero que solo intenta ganarse la vida, transportando mercancías para alimentar a tu familia, y de repente te encuentras frente a la cámara de un rifle de asalto, mientras hombres armados te ordenan bajar del camión. Observas con impotencia cómo queman tu sustento, sabiendo que no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Esa es la realidad que vivieron docenas de conductores hace apenas unos días, y el trauma de esa experiencia no desaparece ahora que el humo se ha disipado. Comenta qué opinas sobre el hecho de que la gente común y corriente fuera utilizada como peones en esta lucha de poder entre el cártel y el gobierno. ¿Crees que al CYNG le importan los daños colaterales o es solo una estrategia para ellos? Cuéntamelo abajo. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la escena. Los videos mostraban densas columnas de humo negro elevándose desde las carreteras que salían de Guadalajara, visibles a kilómetros de distancia. Un video viral capturó la imagen de la cámara del tablero de una familia mientras se acercaban a un muro de llamas que bloqueaba la carretera, lo que los obligó a frenar de golpe y dar marcha atrás frenéticamente mientras los sicarios del cártel observaban desde la cuneta. Otro video, filmado desde el aire, mostraba múltiples incendios ardiendo a lo largo de largos tramos de carretera, cada uno marcando un vehículo secuestrado y destruido. Los viajeros publicaban mensajes desesperados pidiendo ayuda, atrapados entre retenes sin salida ni ruta segura de regreso. Para la gente en tierra no se sentía como un incidente de seguridad, se sentía como una zona de guerra. Pero el CYNG no se detuvo en los camiones en llamas. Establecieron retenes armados, se recibieron múltiples reportes de sicarios que detenían vehículos civiles, verificaban identificaciones e interrogaban a los conductores sobre su destino y el motivo. Algunos viajeros fueron devueltos, a otros se les permitió el paso tras ser interrogados. Se informó que algunos fueron detenidos y su situación aún se desconocía esta semana. El mensaje era escalofriante y claro, en esas horas el cártel, no el gobierno, decidía quién se movía por zonas clave de Jalisco y los estados vecinos. Fue un ataque directo al monopolio estatal de la fuerza, una declaración que decía: nosotros controlamos este territorio y no hay nada que hacer al respecto. Y durante un tiempo tuvieron toda la razón. Los servicios de emergencia se vieron gravemente interrumpidos. Las ambulancias tuvieron dificultades para llegar a los pacientes críticos. Los camiones de bomberos a menudo no podían acceder a los vehículos en llamas sin correr el riesgo de una emboscada. Las unidades policiales se encontraban en el lado equivocado de los retenes, incapaces de responder a las llamadas de auxilio. Hospitales de Guadalajara y otras ciudades informaron que las unidades de traumatología estaban preparadas para atender a un gran número de víctimas, pero que algunos pacientes simplemente no llegaban porque las carreteras estaban bloqueadas. Los negocios de toda la región cerraron debido a que los empleados no pudieron llegar al trabajo y las entregas se detuvieron. Los aeropuertos de Jalisco y los estados vecinos sufrieron retrasos y cancelaciones debido a que los viajeros no pudieron llegar a las terminales. Durante gran parte del 22 y 23 de febrero, amplias zonas del occidente de México estuvieron prácticamente sitiadas, y el daño económico aumentaba minuto a minuto, un daño que empresas y familias aún registran. Si recién ahora se da cuenta de la rapidez con la que los cárteles pueden paralizar regiones enteras, no duden en darle a me gusta. Ayuda a que más personas comprendan lo que realmente está sucediendo en lugares donde las organizaciones criminales tienen este nivel de poder y alcance. El gobierno mexicano no tuvo más remedio que responder con una fuerza abrumadora. Ante la multiplicación de los bloqueos, el 22 y 23 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional activaron alertas de seguridad de alto nivel en Jalisco y otros estados afectados. Miles de tropas se movilizaron desde bases en el occidente y centro de México. Convoyes de vehículos blindados, incluyendo transportes de tropas y Humvees, avanzaron hacia los corredores más afectados. Helicópteros militares equipados con equipo de vigilancia y armas montadas surcaron los cielos, mapeando las posiciones de los cárteles y buscando más retenes. En algunas zonas también se desplegaron drones para rastrear movimientos en tiempo real y enviar información de inteligencia a los comandantes terrestres. No se trataba de una operación policial rutinaria, se trataba de un despliegue militar en lo que se había convertido en zonas de conflicto activo. Se ordenó a las tropas despejar las carreteras y restablecer el control.
pero también se les advirtió que esperaran resistencia armada. Y eso fue exactamente lo que encontraron en varios puntos. Sicarios del cártel abrieron fuego contra las unidades militares que avanzaban. Se produjeron tiroteos cerca de las casetas de peaje, los intercambios y los cuellos de botella clave. En algunos enfrentamientos, los soldados fueron atacados constantemente por sicarios armados con rifles y granadas. Las tropas respondieron al fuego y finalmente repelieron a los atacantes. Pero los tiroteos pusieron de manifiesto una cruda realidad. El CJNG estaba dispuesto no solo a interrumpir, sino a resistir y luchar. La desfachatez de enfrentarse al ejército mexicano de forma tan directa demuestra cuán confiado o desesperado está el CJNG en este momento. La mayoría de los grupos criminales prefieren tácticas de choque y fuga. Emboscan, siembran el caos y desaparecen. Esta vez, los operativos del CJNG estaban preparados para mantener sus posiciones el tiempo suficiente para lograr su objetivo, incluso con gran riesgo. Comenten qué creen que debería suceder a continuación. ¿Debería el gobierno seguir intensificando la ofensiva militar o cambiar por completo su estrategia para lidiar con el CJNG? Quiero saber su opinión. Despejando las carreteras no fue tan sencillo como extinguir incendios y remolcar vehículos. Muchos de los camiones secuestrados estaban completamente cargados con carga comercial, alimentos, productos electrónicos, materiales de construcción EI. Una vez incendiados, los restos tuvieron que ser retirados con maquinaria pesada. Algunos retenes se habían colocado estratégicamente para bloquear todos los carriles, lo que requería que ingenieros militares y cuadrillas de carreteras trabajaran bajo vigilancia armada para abrir incluso un solo carril de paso. En varios casos, miembros del cártel habían esparcido dispositivos caseros para triturar llantas sobre el asfalto para ralentizar o inutilizar los vehículos militares. Cada retén debía ser tratado como una posible emboscada, lo que ralentizaba aún más la operación. Se tardó aproximadamente un día completo en despejar la mayoría de los corredores principales y restablecer parcialmente el flujo vehicular. A partir del jueves 26 de febrero, el tráfico se reanudó en las rutas principales, pero cualquiera que haya conducido por esas carreteras esta semana aún puede ver las marcas de quemaduras, el pavimento dañado y las carrocerías quemadas de los vehículos que aún no han sido retirados. El impacto económico aún se está calculando, pero las estimaciones ya apuntan a pérdidas de cientos de millones de pesos. Carga o destruidao, infraestructura dañada, producción detenida y envíos retrasados. El daño más profundo, sin embargo, es psicológico. Los residentes de Guadalajara y sus alrededores acaban de recibir un duro recordatorio de que el cártel puede congelarles la vida cuando quiera. Ese nivel de poder va mucho más allá de las drogas y el dinero. Se trata de control, miedo y la creciente percepción de que el gobierno no puede proteger completamente a su propia gente. Y miren, sé que estamos analizando tácticas y respuestas militares, pero esto no es abstracto. Los camioneros perdieron su sustento cuando sus vehículos se incendiaron. Familias separadas y aterrorizadas, escondidas en casas o varadas en carreteras, sin saber si quedarían atrapadas en el fuego cruzado. Comunidades ya agotadas por años de violencia acaban de verse obligadas a vivir otra pesadilla. Esta no es solo una historia que se pasa por alto, es la realidad que viven millones de personas en estas zonas en este momento y merece ser reconocida y respetada. Inmediatamente después, se impusieron condiciones de alerta máxima y toques de queda localizados en varios municipios. Las autoridades instaron a los residentes a permanecer en sus casas, evitar viajes no esenciales y reportar actividades sospechosas a través de los canales oficiales. Funcionarios estatales y federales ofrecieron conferencias de prensa de emergencia, proyectando confianza e insistiendo en que el orden se había restablecido. Pero es difícil manipular la imagen. Esas carreteras solo están abiertas de nuevo porque el ejército luchó por reabrirlas y todos en Jalisco lo saben. El CJNG ha dejado su argumento alto y claro, podemos cerrar su estado y sus rutas comerciales cuando queramos. Esta no es la primera vez que un cártel mexicano utiliza bloqueos de carreteras como arma, pero es una de las demostraciones de fuerza más grandes y coordinadas que hemos visto. En incidentes anteriores, los cárteles quemaron algunos vehículos para retrasar la respuesta militar o crear distracciones. Lo que el CJNG ejecutó tras la muerte del Mencho es
de otro nivel. Hablamos de cientos de bloqueos de carreteras en aproximadamente 20 estados, sincronizados entre sí y centrados en corredores de alto valor. Una operación que requirió logística, comunicaciones cifradas, personal y un nivel de organización que rivaliza con el de algunos ejércitos nacionales. El hecho de que lo lograran revela cuán profundamente arraigado está el CJNG en el occidente de México. No solo en el submundo criminal, sino también en la infraestructura local, las redes de información e incluso mediante la corrupción y la intimidación en sectores del gobierno. Si quieres estar al tanto de historias como esta, que muestran lo que realmente sucede tras los titulares, suscríbete para no perderte ningún video. Cubrimos la realidad, no solo los comunicados de prensa gubernamentales desinformados. Entonces, ¿qué revela esto sobre el alcance operativo del CJNG? Todo no se trataba de una banda local que arremetía. Se trataba de una organización criminal que demostraba que contaba con las redes de inteligencia, el poder de fuego y la estructura de mando para desafiar directamente al Estado mexicano. Tienen ojos en todas partes, halcones que monitorean las radios policiales y los movimientos de tropas. Funcionarios corruptos que les suministran información y una red de operativos capaces de movilizarse por múltiples ciudades en cuestión de minutos tras recibir órdenes. Cuando el CJNG decidió cerrar las salidas y rutas comerciales clave de Jalisco, no pidió permiso, simplemente ejecutó el plan con precisión militar, y esto es lo que debería preocupar no solo a México, sino a toda la región. Esta semana sentó un precedente. Si el CJNG puede forzar una ola nacional de bloqueos y paralizar a importantes estados para que respondan por una sola operación, ¿qué les impide hacerlo de nuevo? O atacar infraestructura crítica como puertos, aeropuertos o redes eléctricas de forma más sostenida. La respuesta del gobierno mexicano ha demostrado que puede eventualmente restablecer el orden, pero también ha expuesto la vulnerabilidad del sistema a este tipo de guerra asimétrica. El CJNG no necesita derrotar a los militares en batallas convencionales, solo necesita crear suficiente caos para demostrar que el gobierno no puede proteger completamente su infraestructura ni a su gente. A finales de febrero de 2026, hicieron precisamente eso. Comenta qué crees que ocurrirá a continuación. ¿Acaso el CJNG presionará aún más? ¿O la reacción a este nivel de disrupción eventualmente forzará un cambio fundamental en cómo México los enfrenta? Cuéntame tus predicciones porque, honestamente, esa es la pregunta que se cierne sobre México este jueves. Haz clic en otro recuadro en tu pantalla para mantenerte al día con las nuevas actualizaciones y eventos que se están desarrollando mientras seguimos la situación en México. Mientras tanto, cuídate.